Muy buenas tardes, queridas y queridos jóvenes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un programa de catequesis en casa. Nos sentimos muy contentos de estar en este nuevo encuentro. El día de hoy traemos un tema precioso, como todos los que hemos aprendido, pero es que estamos en un nuevo ciclo, una etapa casi esa recta final, pero el Señor hoy nos quiere enseñar a orar. Qué bonito eso, ¿verdad? Enséñanos a orar. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, queridas y queridos jóvenes. Es una alegría saludarles y como ya decía entonces Gladys, estamos en la recta final después de haber visto el credo, los sacramentos, los mandamientos. Ahora concluimos con el bloque del Padre Nuestro. Y entonces, Señor, enséñanos a orar. Es el tema que vamos a compartir con ustedes. Pero antes queremos verlos, saber cómo están, cómo les ha ido con ese reto de cada semana y qué es lo que van aprendiendo también en las catequesis. Así que vamos con sus saludos, con sus videos e imágenes que nos han enviado y que nuestros amigos de Soyapa Medios nos van a colocar en este momento. El sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Podemos pecar de tres maneras: de pensamiento, de palabra y de obra. De pensamiento es cuando tenemos deseos, recuerdos, emociones, sentimientos que tengan que ver con placer sexual. De palabra son las conversaciones donde el tema central es el sexo, tratado indignamente sin el valor que tiene. Y de obra son todas las acciones mismas que ofenden a Dios. Por eso dice la lectura, 1 de Corintios. ¿Sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Estamos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Santificar las fiestas. ¿Qué significa Arela santificar la fiesta? Santificar las fiestas significa siempre venir los domingos a la misa y dejar todos los domingos a la Eucaristía. Manuel David. Venir todos los domingos a la Eucaristía y no cambiar un domingo para juntos. El mandamiento que nos tocó exponer el día de hoy es el tercer mandamiento: santificarás las fiestas del Señor, donde nuestra joven Cindy nos va a hablar un poco de lo que no se debe de hacer con este mandamiento. Les voy a hablar de los que no cumplen el tercer mandamiento, que es santificar el día del Señor. ¿Quiénes somos? Porque por pereza, por falta de amor a Dios, que es no tengo ropa, tengo visita, voy para un cumpleaños, por lo del COVID, siempre ponemos mil excusas y no debería ser así. Bueno, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Dice mi hermana Cindy, a veces decimos que por visitas, que por el COVID, cuando en realidad no es así, ya que ahora con el tema del COVID hay muchas medidas de bioseguridad para poder venir y no faltará la fiesta de Nuestro Señor. También es con los cumpleaños y fiestas, que hay veces nosotros le damos más importancia a una fiesta que asistir a la iglesia. Nuestro joven Kevin nos va a decir qué es lo que debemos hacer con este mandamiento. El Señor nos invita a que asistamos cada domingo a la celebración que Él nos invita con mucha alegría. La celebramos el domingo debido a que ese fue el día en el que resucitó Jesús. Entonces Él nos invita cada domingo a su fiesta de resurrección. Así que digámosle a todos nuestros amigos y a nuestra familia que vayamos con alegría a cumplir este tercer mandamiento, que santifiquemos su fiesta a la cual Él nos invita y nos espera con mucho entusiasmo, que no faltemos cada domingo a esta gran y hermosa fiesta. La invitación que les hacemos a cada joven, que nos acerquemos a la iglesia y santifiquemos este mandamiento. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Qué bien, muchachos, me gusta que estén alegres porque hoy vamos a recordar de las cosas que hemos estado aprendiendo en catequesis en casa. Y como Cristel está acá, que es una de las catequizando y está con sus hermanitos, vamos a ver si juntos me pueden decir de lo que han aprendido.
recordemos de los mandamientos. El segundo mandamiento, ¿qué nos dice? No tomarás el nombre de Dios en vano. Muy bien, ese mandamiento es muy importante. Fíjense que está en Éxodo 20, 7. Dice, no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Fíjense ¿Dónde bien. está mi lápiz? Tú lo tienes. No, no lo tengo. Tú lo tienes. No, te lo juro por Dios que yo no tengo tu lápiz. Acuérdate del segundo mandamiento que nos enseñaron. No tomarás el nombre de Dios en vano. Sí, chicos. Si estamos aprendiendo, tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo. Porque ustedes saben que la persona que hace apuestas, que hace promesas falsas, que golpea a otro con palabras dolorosas, pues, diciéndole que es de parte del Señor, todo eso no es correcto, porque hay un irrespeto al Padre. Y nosotros podríamos resumir entonces este mandamiento como respetemos el nombre de Dios porque su nombre es santo. Johnny, ¿has visto las metas que yo tenía aquí? No. ¿Seguro? Ajá, lo juro por Dios. Buenas tardes, un gusto saludarte. Represento la parroquia Espíritu Santo y vamos a compartir con ustedes el mandamiento número 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento, según se lee en catequismo, prescribe respetar el nombre de Dios. También el que invoca a Dios para permitir tomar en vano el nombre de Dios. El segundo mandamiento prohíbe juzgar en vano, blasfemar e infringir un voto, así como cualquier otra irreverencia contra el santo nombre de Dios. El mandamiento que yo elegí es el 10º, que dice: no codiciarás los bienes ajenos. La pregunta es, ¿cómo ponerlo en práctica en la casa con tu familia? El mandamiento nos prohíbe el deseo desordenado de riquezas y la envidia de los bienes ajenos. El obedecer el 10º mandamiento también es amor al prójimo. Ponerlo en práctica es necesario seguir las costumbres que Dios nos dejó. Para ponerlo en práctica con aquellos que nos rodean, debemos comenzar nosotros mismos por obedecer los mandamientos. Para eso también toda la familia debe de estar totalmente de acuerdo y obedecer. Así también tendremos una mejor relación con Dios y que la paz del Señor esté con nosotros. Uno de los mandamientos que nos enseña a amar al prójimo en nuestra familia es el de honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento nos dice que nosotros vamos a respetar y a honrar a nuestros padres, a nuestra familia, que los vamos a tratar de la mejor manera, que vamos a seguir sus mandatos y que de esa manera vamos a ser mejores personas. Cuando nosotros decimos no matarás, no solo nos referimos a quitarle la vida a otra persona, también se refiere a herir la integridad psíquica de ellos. Es decir, con una palabra mal interpretada podemos hacer que aquella persona se sienta con su corazón destrozado. Para amar a nuestro prójimo no debemos de tratarlo o tratarla mal, sino como es debido a la forma en que Jesús nos amó a todos. Es decir, que muchas veces nosotros cuando estamos enojados o queremos hacer algo, le decimos algo que no debimos a una persona. Y no es así, debemos de tratarlo bien, porque también herimos sus sentimientos y eso es algo malo, porque no estamos demostrándole amor, sino es más fuerte muchas veces una palabra que un golpe para nuestros prójimos. Y muchas veces eso es lo que pasa, que herimos a aquella persona sin el consentimiento o le decimos palabras sin
sin saber qué es lo que le pueden herir. Y ahora que hemos visto estos saludos y estos retos tan bonitos que hacen con tanta creatividad, vamos entonces como cada sábado a colocarnos en las manos del Señor. Recordemos que ese momento es tan especial en este bloque porque precisamente estamos ejercitándonos en ese don de la oración, de cómo orar, de cómo invocar, de cómo tener ciertas posturas de oración. Entonces siempre comenzamos haciendo la señal de la cruz, signando nuestra frente, nuestro corazón, nuestros hombros. Cada parte tiene un significado tan especial de saber que Dios está con nosotros. Decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y juntando nuestras manos vamos a inclinar un momento nuestro rostro y vamos entonces a invocar la presencia del Señor. Enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor. Andar por tus huellas de paz, Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti. Orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad. Aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, tú que en aquel día, después de aquel momento de oración, inquietaste el corazón de tus discípulos, que al verte orar se acercaron a ti y te hicieron esta súplica. Señor, enséñanos a orar. Inquieta también el corazón de cada uno de nuestros jóvenes y de nosotros como catequistas, para que vayamos a ti, que eres el maestro de la oración, y te pedamos también nosotros, Señor, enséñanos a orar. Movidos también por las palabras de San Pablo, sabemos que siempre estamos en este camino de oración. San Pablo nos dice que no sabemos cómo orar ni qué pedir, pero es el Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda y ora con nosotros y en nosotros. Por eso pedimos esa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus hijos con el fuego de tu Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que gustemos el bien y gocemos de tus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y decimos nuevamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bonito, Padre, qué bonito recibir esta catequesis, recibiendo este Espíritu Santo. Y es que ciertamente, queridos jóvenes, el tema de hoy nos invita
a que podamos escuchar a Dios y que también nosotros tengamos esa conexión con Dios. Vamos a ir aprendiendo a lo largo del programa y otros programas cómo realmente nosotros podemos orar con el Señor. Pero ya que nos hemos puesto en sintonía y hemos estado en conexión con este Señor, este Padre amado, ¿qué les parece si también, pues, como en otras ocasiones hemos hecho esas alabanzas, esos movimientos del cuerpo que también necesitamos ejercitarnos? Y saben, este también es una forma de orar. El cantar es un orar. El escuchar una alabanza, el hacerlo con nuestras manos, con nuestro cuerpo, también de esa manera estamos orando a Dios. ¿Qué les parece, mis queridos jóvenes, si podemos ver este video donde vamos a ver a estas hermanas que nos invitan a escuchar que todos somos hermanos? Un hermoso canto que nos invita a conectarnos con Dios y diciendo que todos somos hermanos. Vamos a verlo. Hermano, sé que vienes cansado, desde lejos te veo en tu caminar. Cuántos sueños y preocupaciones, son tantas las ilusiones en este nuevo lugar. Hermano, no olvides que estoy a tu lado, ven y toma mi mano, que yo te quiero ayudar. Ni grandes fortunas, pero aquí está mi corazón, lo que yo tengo te doy. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo le canto esta canción. Así como la mía, son una gran bendición. Y aunque hay muchas cosas que nos diferencian, nuestra vida enriquecen y le dan más sabor. Hermano, tú ya no te sientas solo, porque tu llanto y tu risa también los vivo yo. Y juntos debemos hacer de este mundo una casa, un hogar para todos, abramos el corazón. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo te canto esta canción. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo te canto esta canción. Bienvenida a Europa y toda Oceanía, Norteamérica, África y Asia también, Sudamérica, Centroamérica, al mundo entero esta canción. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te escucho y te miro, eso es amor. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te doy mi tiempo, también eso es amor. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te regalo una sonrisa, eso es más amor. Somos hermanos, todos hermanos. No existen las fronteras cuando hay amor. No importa si eres de aquí o de allá, contigo el mundo es mucho mejor.
Qué bonito este canto que siervas nos han regalado. Somos hermanos. Y es que precisamente porque estamos viendo ya ahora este bloque del Padre Nuestro. Si decimos Padre Nuestro, decimos que también nosotros somos hermanos. Y entrando ya de lleno en este tema que tenemos hoy tan bonito, vamos a tomar este pasaje del Santo Evangelio. Nos dice San Lucas que cierto día estaba Jesús orando en un lugar y entonces se le acercaron sus discípulos cuando él terminó de orar y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Imaginémonos un momento ese escenario tan bonito cuando Jesús, así como nos lo presenta el Evangelio de San Lucas, siempre estaba en esos momentos de oración después de una jornada, cuando iba a elegir a sus discípulos, cuando iba a curar a un enfermo, cuando iban a enviar a misión, cuando regresaban de la misión. Siempre Jesús en esos momentos tan especiales de oración, y entonces eso inquietaba el corazón de los discípulos al verlo orar, y entonces se acercan y le hacen esta súplica: Señor, enséñanos a orar. Y eso es lo que queremos compartir con nuestros jóvenes en este día que estamos iniciando el bloque del Padre Nuestro, ¿verdad, Gladys? Así es, Padre, y qué bonito este relato, esta petición que los discípulos le decían a Jesús. Qué bonito realmente lo que el Evangelio nos quiere enseñar hoy. Padre, ¿y qué les parece si nos da un poquito más? Porque yo también estoy inquieta de conocer cuál fue esa respuesta, y ese todo seguramente fue un proceso que Dios utilizó a través de su Hijo en este caminar cristiano. Claro que sí. El Señor Jesús, ante aquella petición que hacían los discípulos, no solamente les enseña a orar como hacía Juan, sino que les enseña una forma distinta de oración. Como ya veremos, es una oración tan grande que, como dicen los grandes actores espirituales, los grandes padres de la iglesia, en esa oración está contenido todo el Evangelio, es la síntesis del Evangelio. También contiene todas las formas de oración: la alabanza, la súplica, la intercesión, la acción de gracias, la adoración. Y es una riqueza enorme. Por eso para nosotros es un desafío tener una catequesis del Padre Nuestro, sobre todo porque a veces nosotros sabemos, aprendemos el Padre Nuestro y a veces lo rezamos de una manera mecánica. A mí a veces me inquieta cuando hay gente que dice: recemos aunque sea un Padre Nuestro, como quien dice, ya de perdida, como la oración más simple, cuando realmente es la oración más grande que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y por eso profundizarla, vamos a ir paso a paso profundizándola, pero hoy sobre todo queremos ver ese espíritu, esa inquietud que surgió en el corazón de los discípulos al decirle: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad, Gladys? Así es, Padre, y es que ciertamente yo me siento muy contenta de estar finalizando este bloque, estar cerrando con este hermoso tema de lo que es la oración del Padre Nuestro. Como catequistas, como padres de familia, todo tiene que ver. Muy contenta de estar en este cierre de este bloque, y es que ciertamente es una oración muy bella, nos enseña el relato concreto. A veces no hay que decir muchas cosas, ¿verdad, Padre? No tenemos que hablar tanto, y a veces no sabemos ni cómo decirle al Señor lo que necesitamos, cómo decirle o sentirle como Padre, y esta oración es magnífica, completa. Magnífica. Realmente, como ya decíamos, abarca todos los estilos de oración, porque a veces nosotros creemos que orar solo es pedirle a Dios. Y realmente orar es más que eso, es agradecerle, por ejemplo, es tener en cuenta a aquellas personas que nos piden oración, es interceder. A veces hay un tipo de oración que nos dice el Santo Cura de Ars, un gran santo de nuestra iglesia, que es tan sencilla solamente como ir y colocarse en ese lugar frente al Señor y dejar que su mirada se encuentre con nuestra mirada y sentirlo hasta en los respiros, en los latidos del corazón. Eso es una oración de adoración. Es la oración de la alabanza, como ya decía Gladys, cuando nosotros cantamos y con nuestro cuerpo elevamos nuestras manos, danzamos. Es un tipo de oración, decía San Agustín, que el que canta, ora 2 veces, y así por el estilo. Hay muchos tipos de oración, pero qué interesante esto que decíamos. Realmente siempre nosotros estamos necesitados de aprender a orar, y nosotros entonces, claro, lanzándole
este tema tan especial a nuestros jóvenes, entonces queremos suscitar también en ellos, porque ¿será que los jóvenes oran, no oran? ¿O cómo ora un joven en este tiempo de las redes sociales y todo esto? Entonces, claro que nosotros estamos dejando esa inquietud, ¿verdad, Gladys? Así es, porque también ellos tienen preguntas que inquietan, que a veces quieren saber cómo se puede orar, qué se hace para orar o qué decir. ¿Qué le parece, padre, si escuchamos las inquietudes de los jóvenes? Este nosotros nos inquietamos para poder darle una respuesta. Así es, entonces vamos con nuestros jóvenes que desde casa nos ponen sus inquietudes frente a este bloque de la oración del Padre Nuestro. ¿Orando se resuelven los problemas del mundo? Padre, catequiza, ¿cómo puedo saber que Dios me escucha? Hola padre, mi pregunta es, ¿para qué sirve orar? Qué bueno es escuchar a nuestros jóvenes que desde casa nos lanzan sus inquietudes y en especial hoy sobre la oración. Estas preguntas son profundas porque ¿de qué sirve orar cuando a veces nosotros suplicamos a Dios y parece que no nos escucha, que no está ahí, no nos responde? ¿O será que realmente nos escucha o no? ¿O de qué sirve la oración? Pues vamos a ver si intentamos dar una respuesta. Lo primero es, ¿Dios nos escucha? Sí, Dios siempre nos escucha. Siempre, siempre nos escucha. La forma de responder de Dios es a veces un poquito particular, a veces no es tan inmediata como nosotros quisiéramos, como nos enseña este mundo que tiene que ser fácil y rápido. Dios siempre nos escucha. Ahora, la pregunta sería bien, ¿nosotros escuchamos a Dios? Porque la oración no solamente es hablarle a Dios, sino también dejar que Dios nos hable. Y muchas veces, en medio de nuestras situaciones, sobre todo de las enfermedades, en este tiempo que hay tanta enfermedad y tanto luto, tanto dolor, y nosotros le pedimos a Dios que nos quite esta enfermedad, que nos sane un ser querido, que nos libre de tanta maldad, de tanto crimen. Y a veces parece que Dios no nos respondiera. Pero la cosa es, ¿estamos escuchando lo que Dios nos dice? Porque en medio de todo eso también Dios nos está hablando y a veces, aunque no hace aquello que nosotros le pedimos, Él nos está dando una respuesta en medio del dolor, de la enfermedad, del luto. Dios nos está hablando y a veces lo que necesitamos es hacer esta oración que nos dice la Sagrada Escritura en 1 Samuel 3:10. Este niño, Samuel, hacía una oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué les parece hacer esa oración? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué me tienes que decir? Y luego, claro, no todo se resuelve con la oración. Qué bueno sería decirle, Señor, que desaparezca la corrupción, Señor, que desaparezca la enfermedad. O esta oración que es muy común ahora, Señor, toma el control, decimos nosotros. A mí me parece que es una oración un poquito rara esa, ¿no? Porque no hay que pedirle a Dios que haga lo que nos toca hacer a nosotros. Si yo, por ejemplo, no me cuido, si me ando exponiendo, si no soy una persona responsable frente a lo que se me va diciendo las prescripciones médicas, por ejemplo, lógicamente me expongo al peligro, a la enfermedad, me expongo a la violencia y después quiero que Dios me libre. No. Dios nos ha dado un pensamiento, una voluntad, unos sentimientos, una capacidad de actuar y Dios cuenta con eso. No le pidamos a Dios que haga aquello que nos corresponde hacer a nosotros, más bien pidámosle que con nuestro pensamiento, con nuestro actuar, con nuestra voluntad, nosotros tomemos buenas decisiones, tengamos una buena forma de pensar, que seamos ágiles para actuar en el bien y entonces veremos que la oración sí es realmente eficaz, porque la oración nos lleva a la acción, a una acción según la voluntad de Dios. Y eso es lo bonito, saber que Dios de esa manera nos responde, ¿verdad, Gladys? Qué interesante lo que usted decía, padre, que la oración no resuelve todo. Es decir, no es que ahora vamos a dejar de orar si no tenemos, sino nos disponemos, qué bonito, disponemos a la voluntad de Dios. Nos disponemos a que Él actúe en el momento que Él considere prudente. Y es que muchas veces nos cuesta disponernos a que Dios, quiero que ya me dé una respuesta inmediata y que me dé una solución de lo que estoy pasando, pero no es el momento y Dios sabe en qué momento. Y cuando ya llega a esa parte es donde nos damos cuenta, queridos jóvenes, que Dios ha escuchado.
pero también necesita un corazón dispuesto, un corazón sencillo. Y es que qué bonito esto que los discípulos le pedían a Jesús, porque ellos sabían que no conocían cómo orar, cómo pedir, cómo ser escuchados con ese Padre, o cómo también aprender a escuchar a Dios. Y Él pues también a través de la oración Jesús les quería advertir de los peligros, era una alerta a las situaciones que las cuales se iban a enfrentar. Recordemos que Él se tenía que ir y quienes quedaban ellos evangelizando, compartiendo en el mundo toda esta palabra y esta riqueza. ¿Qué les parece, mis queridos jóvenes? Si continuamos con este hermoso tema después de esta pausa, por favor, no se despeguen, ya volvemos. Ser prójimo en casa. El mandamiento que yo escogí fue el del bautismo. Por medio del Espíritu Santo que recibimos con el bautismo, somos llamados a renovar el compromiso de escuchar y amar, y luego ponerla en práctica, amando al prójimo con la misma misericordia del Señor. Se refiere que así como nos amamos nosotros y amamos a nuestro Padre Celestial, debemos amar al prójimo, expresando hechos, no palabras. Se manifiesta por la preocupación de un miembro de tu familia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, siendo buen prójimo en tu casa. Hashtag ser un buen prójimo. Buenos días, somos de la parroquia San Martín de Porres. Venimos a hablar el 4 mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. El significado de este mandamiento es el amor incondicional que se le debe tener a los padres. ¿Cómo aplicar en la vida cotidiana este mandamiento? Podemos respetar a nuestros padres, haciendo nuestros deberes escolares, ayudando en el hogar y obedeciendo las reglas del hogar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Victoria Márquez y mis catequistas son Irina y Carla Cuello. Hoy les vengo a hablar sobre el 9º mandamiento de la ley de Dios que nos incita a que seamos puros y castos. Hola a todos, mi nombre es Marlene y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de Suyapa. Respecto al 9º mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Positivamente, ¿a qué nos lleva el cumplimiento de este mandamiento? Nos hace respetuosos con nosotros mismos y respeto hacia los demás. Al obedecer esta ley de Dios nos hace puros y castos en pensamientos y deseos. Recuerda que Dios nos pone en guardia contra los peligros del camino que nos pueden atraer y alejarnos de Él. Al obedecer los mandamientos y evitar el pecado, estaremos en gracia de Dios. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento se refiere a la concupiscencia, deseo muy fuerte de la carne, y prohíbe los deseos desordenados, los malos deseos contra la castidad y los malos pensamientos. Hola, buenas tardes. Somos Catequesis en Casa desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Los jóvenes de Confirma han estudiado los mandamientos de la ley de Dios y han comprendido el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Cada uno de ellos lo ha entendido y lo ha comprendido. A continuación veremos qué piensan y qué sienten ellos a través de este mandamiento. Hola, mi nombre es Andrea Maradiaga y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué es para mí el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Significa que el amor a Dios debe estar sobre todo, sobre nuestro corazón, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía y sobre nuestro trabajo. Porque si ponemos primero a Dios, sentimos paz y sentimos gozo, vivimos con gozo. Nos sentimos amados si lo ponemos primero a Él. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que sin importar qué o quién nos influya, lo que sea, tenemos que tener el amor propio y el amor a Dios, que es lo más importante. El primer mandamiento de la ley de Dios comprende
los deberes de creer en Él, amarle sobre todas las cosas y darle el culto debido. Algunas de las acciones que este mandamiento trae a la vida diaria es como asistir a la misa y conversar con Dios a través de la palabra y las oraciones. Muchas gracias. Yo amo a Dios respetando, honrando a mis padres y ayudando a aquellos que me necesiten. Yo amo a Dios al honrar a mi padre y a mi madre, respetándolos y demostrándoles mi amor y aprecio hacia ellos por todo lo que han hecho por mí durante toda mi vida. ¿Qué hacer para amar a Dios? Bueno, yo me comunico con Dios a diario, día y noche, por medio de la oración. Asisto a la Eucaristía, amando al prójimo, respetándolos, honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Yo puedo cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas a través de la Eucaristía, leyendo la Biblia, orando todos los días, siempre, cada vez que me levanto y cada vez que me voy a dormir, respetando y amando a mis padres, nunca mentir ni criticar a mi prójimo, siempre respetarlo, confesar mis pecados y también dejando de pecar, también siendo una persona fiel y humilde a Dios, y predicando la palabra de Dios para que más personas sigan el camino correcto y puedan ellos también amar a Dios sobre todas las cosas. Buenas tardes, mi nombre es Ani y soy catequista de Primera Comunión en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El día de hoy vamos a hablar acerca del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y para eso tengo a dos de mis alumnos, Mateo y Diego Fuentes, que desean contarles cómo debemos de vivir este mandamiento. Nos darán ejemplos. Buenas tardes, gracias Miss Ani por darnos la oportunidad de hacer este video tan bonito. Buenas tardes a todos nuestros amiguitos de Catequesis en Casa. En la tarea del Padre Dimas nos dejó el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento significa que tenemos que amar a Dios primero, no a nuestros juguetes, a nuestras mascotas, incluso a nuestros propios padres. Hay que amarlo con el alma, la fuerza y el corazón. Sobre todas las cosas es creer en Él, tener confianza en Él y tener fe en Él. ¿Y cómo le demostramos el amor a Dios? Bueno, número 1. Yendo a misa. Yendo a misa a santificar las fiestas del Señor. Número 2. Orar en familia. Orar en familia puede ser el Santo Rosario, la Divina Misericordia. Compartir con el prójimo. Compartir nuestros juguetes, nuestra ropa, nuestra comida. Aconsejar a un amigo. Hablarles de las cosas de Dios, decirle no mentir y explicarle todo. Y recuerden que amando a nuestra familia y amando a la naturaleza, estamos amando a Dios, porque Dios creó la naturaleza y la familia. Tenemos que cuidar las plantas porque vienen de diferentes frutos. Muchas gracias, amiguitos de Catequesis en Casa. Muchas gracias al Padre Dimas, a Abby y a Fray. Saludos. Bye. Bye. Muchas gracias, Diego y Mateo, por esa linda explicación y por darnos esos buenos consejos para saber cómo vivir este mandamiento. Queridos jóvenes, venimos de la pausa y es que estamos compartiendo este hermoso tema que el Señor nos enseña a orar. ¿Cómo es esto que nos enseña a orar? ¿Cómo es que el Señor ha
fue instruyendo a sus discípulos, los fue guiando a esta escucha. Y es que es un arte el que ellos le pedían. Eran palabras concretas que querían tener claras y precisas. Donde se encierra este Padre Nuestro es complejo. Y vamos a ver algunos consejos que Jesús le daba a sus discípulos para conocer un poquito más sobre este tema. ¿Qué consejos le daba Padre Jesús a sus discípulos? Miren qué bonito que, como decía Gladys, la oración es un arte, es decir, hay que aprender a orar, hay que dejarnos instruir en la oración. Jesús dice que le daba unos consejos a sus discípulos, primero, cómo no hay que orar, es decir, los peligros, las tentaciones de aquellas personas que oramos. El primero de los peligros nos lo dice en el capítulo 6, versículo 6 del Evangelio según San Mateo. Dice, no sean como los hipócritas, dice el Señor. Hipócritas en el lenguaje del Señor Jesús eran los actores de cine, ¿verdad? O los actores de teatro en aquel tiempo que no había cine. Los actores de teatro se ponían una máscara y entonces actuaban como un personaje. Dicen, no sean como los hipócritas, es decir, no sean payasitos al orar, sino realmente ustedes tienen que tener presente. Estos hipócritas, dice, se ponen en las esquinas para que la gente los vea que están en oración y multiplican sus palabras creyendo que así van a ser escuchados. Pero ustedes no, porque ustedes en primer lugar, dice, saben que su Padre Celestial ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no tenemos que gritarle como si estuviera lejísimos y tenemos que poner un alto parlante para que escuche allá más allá de las nubes, o creer que Dios está enojado y que nos ha vuelto la espalda y que tenemos que contentarlo, etcétera. Entonces dice, no, para ustedes es el Padre que sabe lo que ustedes necesitan. Imaginémonos, queridos jóvenes, si tenemos un papá y sabemos que ese papá sabe lo que ya necesitamos, ¿cómo nos acercamos nosotros? Entonces nos acercamos con confianza, con ternura, con amor a ese Padre, sabiendo que Él más bien nos está esperando para que nosotros le hablemos. Ese es el primer peligro al cual alerta Jesús a sus discípulos. No oren como los hipócritas, no multipliquen palabras, no oren solo para que los vean. Esa es la primera forma que les enseña, ¿verdad? Y mire qué bonito, porque realmente que a veces Él no quiere que nosotros oremos solo para que nos miren. No, ese tipo de oración no le gusta a Dios. Él quiere que nosotros nos vayamos a nuestros aposentos, en un lugar retirado, pero ese aposento del que habla el Señor es nuestro corazón. Cómo realmente nosotros podemos conectar con Dios, la oración a través con nuestro corazón, que sintamos lo que estamos viviendo, lo que estamos diciéndole a Dios, que también nos escuchemos. Y es que también, Padre, no es orar como loritos, como nos dicen. Yo me imagino a Jesús queriendo interpretar todo lo que nosotros decimos a veces, que a veces ni coherencia, porque no nos estamos escuchando realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos pedirle. Sí, ciertamente. Por eso Jesús, más que enseñarle una oración a los discípulos, les enseña cómo orar. Porque esa es la equivocación a veces, que creemos que el Padre Nuestro es aprender solo de memoria y repetirlo. Y no, eso no sería una oración. Es el espíritu de la oración. Miren el segundo consejo que les da el Señor Jesús. Lo primero, Él les dice, no oren de esta forma como los hipócritas. Ahora les dice cómo tienen que orar. Entonces, cuando ustedes oren, dice, sean insistentes en la oración. Y entonces nos presenta un pasaje, San Lucas, en el capítulo 18, que dice que había una viuda, era una persona pobre, marginada, no tenía quien por ella. Pero esta viuda dice que tenía una condición. Todos los días iba donde un juez y le hacía esta súplica: hazme justicia contra mi adversario, hazme justicia contra mi adversario, hazme justicia contra mi adversario. Todos los días, hasta que el juez dice, bueno, no temo a Dios ni le temo a los hombres, pero como esta viuda me molesta y me incomoda tanto, dice, le voy a conceder lo que me pide. Entonces dice, miren, hagan como esta viuda, porque realmente si esto hizo el juez, que es un inicuo, una persona sin respeto, ¿qué no hará Dios, que nos ama y quiere la justicia para nosotros? Entonces miren,
No hay que orar como los hipócritas, pero sí hay que orar como la viuda, con insistencia, con perseverancia en nuestra forma de orar. De esa manera quiere que nosotros oremos, ¿verdad, Gladys? Y es que esa pregunta se la hacen los discípulos, porque ellos de repente querían orar pero no sabían cómo, pedían y no sabían cómo, o quizás oraban abiertamente y no era una oración sincera o conectada concretamente. Y es por eso que qué bonito lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. Yo solamente quiero tomar esa parte donde ellos le decían, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les respondió Jesús? Solamente vamos a tomar la primera frase que les dice, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Es una muy bonita la forma en que comienza esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Verdad, Padre, que a veces cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo es como que lo sintiéramos sumamente lejos? A veces sí. Y miren que incluso cuando el Señor Jesús enseña a orar, la palabra que el Señor Jesús utilizaba es una palabra bien común, podemos decir, casi es una palabra universal. Abba. Abba, que significa que es muy parecido a papá, porque realmente la forma en que Jesús hablaba con Dios no era decirle Señor, Dios omnipotente, Dios sabio, Dios etcétera, ¿no? Sino le decía papá, papito, papi, decimos nosotros en nuestra lengua, ¿verdad? Papito Dios, así, de esa forma, con ese cariño, con esa ternura, con esa cercanía, Jesús se dirigía a Dios como Padre. Y de esa manera entonces nos enseña también a nosotros. Dice, Abba. A mí me gustaría mucho que nosotros, por ejemplo, cuando oremos, digamos así, Abba, Abba. Es decir, papito, papá Dios. Qué bonito se escucha, qué bonito se escucha. Y es que ciertamente el decir Abba, al decir papito, es acercarnos a este Dios. Un Dios que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo. No muchas veces como los papás de nuestra tierra, nuestros padres biológicos, porque aparte pues ellos tienen que irnos corrigiendo y nos vamos entendiendo muchas veces esa corrección de ese padre. Pero qué interesante es decirle a este padre, Abba Padre, escúchame, atiéndeme, mira mi necesidad, ve lo que estoy sintiendo. Y muchas veces nuestros padres terrenales no se dan cuenta de esas cosas y hasta para ellos todo esto es un aprendizaje, no solo para los jóvenes, ¿verdad? Así es, estar pendiente de los hijos, saber en qué mundo viven, qué es lo que hacen, es un desafío, más que todo ahora que dicen que las generaciones se van separando, por un lado estamos los adultos y por otro los jóvenes, es un desafío poder conocer lo que el joven vive. Precisamente de esta forma, en la cual Jesús se relaciona con Dios, nosotros comprendemos algo. Dios es un papá, es padre. No solamente es un papá, sino es el papá, el padre de todos. Y es distinto a nosotros. Tal vez nosotros en nuestra experiencia con papá, papá era un poquito disimulado con nosotros o era un poco agresivo. O tal vez fue irresponsable con nosotros o nos abandonó. Hay tantas limitantes en los padres terrenales que nosotros podemos decir, bueno, si Dios es un papá y se parecía a mi papá, no, yo no quiero dos, ¿verdad? Porque ya suficiente tengo con uno. No. Jesús nos enseña que Dios es Padre, pero es el Padre, el más grande de todos, el más bello, el más bueno, el más cercano, el más amoroso, es realmente misericordioso, es la palabra que utiliza el Señor Jesús, el Padre misericordioso, que abarca todo el amor que nosotros podemos necesitar en nuestro corazón. Y por eso yo creo que rezar el Padre Nuestro es sentirnos hijos, por eso rezamos como hijos y nos sentimos también hermanos entre nosotros. De esa manera nosotros vamos educándonos en una forma de hacer fraternidad también. Correcto. Y es que también el día de hoy, padre y queridos jóvenes, queremos también decirles a los papás, a sus papás, a esos padres que los aman, que los darían su vida por ustedes, definitivamente, sin dudarlo, que ustedes papás también son catequistas. Son los primeros catequistas en casa, porque son los primeros que van enseñando el amor a Dios.
Lo van enseñando a través de la escritura, lo van enseñando a través de los ejemplos, lo van enseñando a través de ir cumpliendo esos mandamientos y también lo van enseñando a través de irle enseñando la oración del Padre Nuestro. ¿Dónde aprenden nuestros hijos o los niños, los jóvenes, las oraciones? Desde casa, como esos catequistas que son ustedes, papás. Y hoy les motivamos a continuar reforzando la gracia de la oración en sus hijos, en su familia. Y aquellos jóvenes que de repente no tienen a sus padres por cualquier circunstancia que haya pasado, están en Estados Unidos, han fallecido, están en el cielo, sencillamente no están con ustedes, no se sientan solos, nunca. Porque Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado con ustedes y ya lo decíamos, y ya el Padre explicaba esto hermoso de la oración, conectarse con Él, ser perseverantes, constantes, vamos a escuchar a ese Abba, a ese papito que nos abraza a través de un consejo de un amigo, a través de una palabra. Alguien nos llega y así estamos recibiendo. Yo así he visto, Padre, las manifestaciones de Dios en mi oración. Yo no veo como que me salga una hada mágica, sino a través de una palabra que me da un consejo a alguien. Yo digo, esto viene de Dios. Me está induciendo a tomar una buena decisión en algún proyecto y así podemos ir viendo la gracia de Dios a través de la oración, ¿verdad? Sí, porque a través de personas, a través de acontecimientos, a través de la misma palabra que nosotros leemos, a través de las mociones interiores, Dios nos va dando respuesta a aquello que nosotros le suplicamos en la oración. Y así es que vamos concluyendo esta primera parte del Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo los discípulos sintieron esta inquietud? Este deseo de orar viendo a Jesús el Maestro en oración. Y entonces nosotros queremos lanzarles el reto de la semana. Y el reto de la semana es este: decora un espacio y ora. Es decir, haz un pequeño altar, un pequeño espacio de oración en tu casa, en tu cuarto, en la sala. Como tú quieras, con tu creatividad, puedes hacer colocando una frase del Padre Nuestro, o colocando un crucifijo, o la Sagrada Biblia donde está el Padre Nuestro. Y entonces, allí en ese lugar, luego invita a tu familia para que hagan la oración del Padre Nuestro. Y entonces recen la oración del Padre Nuestro en familia y hagan un video o hagan una fotografía con la cual ustedes puedan compartirla con sus catequistas, ese momento tan especial de rezar el Padre Nuestro en familia. Y luego entonces va a haber una parroquia que nos lo va a enviar a este set de catequesis en casa para poderlo compartir. Esta vez vamos a pedirle a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores para que puedan entonces jóvenes de confirma de la parroquia de los Dolores compartir su desafío, el reto que les dejamos para esta semana, decorar y orar el Padre Nuestro en familia. De esta manera entonces vamos concluyendo, ¿verdad, Gladys? Así es. Vamos a ponernos otra vez en sintonía con el Señor. Qué bonito este reto, ¿verdad, Padre? Vamos a aprender haciendo. Poner en práctica lo que el Señor nos enseñó el día de hoy. ¿Y qué les parece, queridos jóvenes y familia? En casa se toman de las manos, hacemos nuestra santificación para poder entrar en este tema ya de lleno, practicando esta hermosa oración. Ya conocen un poquito, van a tener más detalles posterior acerca de esto, pero sí que ahorita ya la sintamos un poco más, porque sabemos que esta es la forma en que Jesús quiere enseñarnos a orar. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y decimos nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y ahora que ya hemos concluido con la oración, siempre les recordamos, queridos jóvenes, siempre pónganse en comunicación con sus catequistas inmediatamente después del programa. Participen activamente en este encuentro,
Cuenten a sus catequistas qué les pareció el programa, qué es lo que más les llamó la atención hoy en el programa de la oración. Señor, enséñanos a orar. Y luego hagan el reto de la semana y envíen entonces su foto o sus videos a sus catequistas. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Gladys y su amigo el Padre Dimas les decimos hasta el próximo sábado a esta misma hora para otro programa de Catequesis en Casa. Dios les bendiga. Bendiciones.